¿Qué tal? Seguimos en nuestro curso de JCP y Servlets. En el tutorial anterior vimos cómo instalar Eclipse, MySQL Server y MySQL Workbench. Ahora toca el turno de Apache Tomcat, para lo cual por favor dirígete a tomcat.apache.org. En la sección de descargas, elige la versión que gustes. Yo en este caso voy a elegir la versión 6.0 debido a que ya tengo instalada previamente la versión 7. Si estás en Windows, puedes descargar estas dos versiones sin ningún problema. Si estás como yo en un Mac o en Linux, descarga la versión zip. Como yo ya lo tengo descargado, lo voy a pausar. Cuando termines de descargar, en tu carpeta de descargas vas a tener esta carpeta de Apache y la versión. Para configurarlo en Eclipse, dirígete a el menú Eclipse, preferencias, o si estás en Windows, en Window y preferencias. Una vez aquí, busca el apartado Server y el apartado Runtime Environments. Como ves aquí yo tengo ya previamente Apache Tomcat 6, sin embargo es muy probable que tú no lo tengas, entonces lo voy a crear nuevamente. Voy a darle aquí en Add y voy a darle qué versión de Apache voy a usar, que en este caso es la 6. Aquí en esta ruta voy a elegir la carpeta que yo descargué, la cual ya está seleccionada. Ahora le voy a dar Finish y aquí en este apartado ya tengo Apache Tomcat 6. Esto es para que no me genere ningún problema al momento de crear el servidor. Ahora dale clic derecho, New, Other o bien File, New y Other. Busca el apartado Server y vamos a darle siguiente, Tomcat 6 y siguiente. Esto está bien así y Finish. Como ves, me creé una carpeta de Tomcat 6 con todos los archivos de configuración. Para probar que el servidor esté ejecutándose, voy a irme a este apartado de Servers y ejecutar Tomcat 6. Ok, si me voy a la consola, podemos ver que el servidor se ha iniciado. Entonces ya está listo para desplegar nuestras aplicaciones web. Voy a para el servidor y ahora voy a crear nuestra aplicación web, para lo cual voy a irme a New y Other, y en el apartado web, que debe estar abajo, si no tienes este apartado, asegúrate de haber instalado correctamente la versión EE o en su caso el plugin de la versión estándar. Dirígete a Dynamic Web Project, siguiente, y en esta ventana asegúrate de tener seleccionada la versión 2.5. Si no seleccionas la versión 2.5, no nos va a generar el archivo descriptor web XML y va a usar anotaciones en lugar de eso. Para efectos de este curso necesitamos el archivo web XML, así que vamos a usar la versión 2.5. Nombre del proyecto, vamos a ponerle JCP Servlets y 1. Siguiente. Puedes cambiar sin ningún problema el nombre de esta carpeta de source. Siguiente. Asegura de tener por favor seleccionado esto de generar descriptor web XML, y también puedes cambiar el nombre de la carpeta donde está el contenido web. Yo en este caso lo voy a dejar como web content. Finish. Como yo estoy trabajando con espacios de trabajo, no me va a aparecer aquí en proyecto hasta que lo configure. En tu caso va a aparecer justo aquí abajo de servers. Entonces voy a incluir mi proyecto. Listo. Como vemos, tiene alguna serie de carpetas y recursos. Los que vamos a ver en este instante son Java Resources y posteriormente Web Content. En Java Resources van todas las clases, servlets y demás lógica o regla de negocios de nuestra aplicación web. En Web Content
toda la parte web, que vendría siendo JSPs, CSS, archivos JavaScript, etc. Aquí en la carpeta Source voy a darle clic derecho en New y Servlet. El paquete por convención lo voy a poner como com Novelius, y en el servlet se va a llamar servlet. Le voy a dar finish. Ahora, tal vez muchos se me preguntan, bueno, ¿y qué es un servlet? Vamos a ver. Un servlet es un objeto Java, por supuesto, que reside en un servidor web. Si tú estás trabajando o has trabajado con PHP o tecnologías Microsoft para el desarrollo web, entiendes perfectamente lo que está hablando con un objeto que reside en un servidor web. En este caso, el servlet nos sirve para atender, procesar y preparar una respuesta para un cliente. En primer lugar, tenemos que sus funciones primarias son recibir peticiones de Internet. ¿Y a qué se refiere esto de recibir peticiones de Internet? Por ejemplo, si yo entro en Google y yo simple hecho de teclear www.google.com y darle Enter, estoy enviando una petición a un servidor web, el cual como respuesta me genera esta interfaz de Google para iniciar búsquedas, etc. Esa petición la va a tener el servlet. Va a procesar la petición, que es la página por defecto o index, y me la retorna. Esa es la respuesta que me genera el servlet. Prepara la lógica para responder a dichas peticiones. Por ejemplo, si yo aquí en la misma página de Google me voy al apartado de Gmail y elijo mi cuenta de Gmail, y yo aquí pongo una contraseña que no es correcta, al yo dar a iniciar sesión, una petición fue enviada a, por ejemplo, un servlet, que no necesariamente debe ser un servlet. Y ese servlet lo que hizo fue preparar el mensaje de error a dicha petición. Cuando yo aquí le di una contraseña que no era correcta, el servlet debe conocer la contraseña correcta y debe comparar esta contraseña de este formulario con la que tiene en su base de datos. Cuando detecta que no es correcta, debe preparar esta respuesta, que algo por ahí estuvo mal y que la contraseña es incorrecta. Por supuesto, también puede acceder a recursos como bases de datos. En el mismo ejemplo, si la contraseña fuera correcta, el servlet debe tener alguna forma de conocer esa contraseña que está almacenada en la base de datos, conocer que es correcta y darme acceso a mi cuenta de Gmail. Eso es básicamente lo que hace servlet. Ahora vamos a programar uno muy sencillo que está aquí en com Novelius y que se llama servlet. Como ves, Eclipse me genera todo este código por defecto. Si no tienes ni idea de qué significa este código, te recomiendo que busques en Google servlet life cycle, y por aquí en la documentación oficial de Oracle puedes buscar los métodos que genera y cuál es su ciclo de vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Si tú ya tienes conocimiento de los métodos get, post y demás, bueno, puedes seguir sin problema este tutorial. El servlet, por supuesto, como toda clase Java, tiene un constructor y, como ves, hereda algunos métodos de HTTP servlet, que está por defecto ya importado acá arriba. Si tú ya eres desarrollador web de otras tecnologías como PHP o ASP, perfectamente conoces que es un método get y un método post. Si no, no te preocupes, más adelante vamos a detallarlo en una aplicación. Ahora en el servlet vamos a
atender alguna petición y generar como respuesta código HTML que va a ser desplegado en nuestro navegador web. Por lo tanto, aquí en el método doGet, que atiende peticiones get, vemos que tiene dos objetos, un request, que significa petición, y un response, que es respuesta, de tipo HTTP, servlet request y response, respectivamente. Estos dos sirven para, o tienen más bien métodos para atender peticiones y hacer ciertas operaciones y todo lo que vimos que hace un servlet y preparar nuestra respuesta. Entonces voy a eliminar esto que está aquí y voy a escribir mi objeto response y veo que tiene un método getWriter que me genera, o más bien me devuelve, un objeto de tipo printWriter. Entonces voy a crear un objeto printWriter. Puedes completar en Eclipse con control y barra espaciadora y que se llame out. Y a través de este objeto out yo puedo escribir código HTML, por ejemplo out.println, y aquí voy a escribir etiquetas HTML. Si no tienes conocimiento de las etiquetas HTML, te recomiendo que visites Google y escribas W3 Schools HTML y puedes ver sin costo alguno el curso que está aquí para conocer todas las etiquetas de HTML. Ok, como abrí esta etiqueta HTML, la tengo que cerrar aquí abajo. Y aquí puedo escribir otras etiquetas, que podría ser header 1, y escribir mensaje desde mi primer servlet, punto y coma, y puedo ejecutar directamente yo este servlet desde mi servidor web para ver los resultados. Voy a seleccionar el servlet y dar clic derecho y ejecutar como y ejecutar en servidor. Lo voy a ejecutar en el servidor Tomcat 6.0 que acabamos de crear y lo voy a decir que siempre lo ejecute ahí. Siguiente. Esto sí está bien. Y finish. Ok, como vemos ya se ejecutó el servlet y como respuesta a la petición me imprimió el mensaje desde mi primer servlet. En el siguiente tutorial vamos a ver JSP y posteriormente cómo integrar JSP y servlets. Hasta la próxima.